Dios prometió en el Antiguo Testamento que su palabra y el regalo de la salvación llegaría también a los gentiles. La promesa de Dios en el capítulo 55 del libro del profeta Isaías dice: He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. El vocablo naciones ahí es goyim, que se refiere a los gentiles. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Es decir, que Dios prometió muchos siglos antes que su salvación sería extendida también a los gentiles. No solo los judíos, sino también los gentiles. Es más, en el reino de nuestro Señor habrá muchos gentiles. Habrá judíos, pero también habrá muchos gentiles. Y en el libro de los Hechos, capítulo 11, evidentemente los creyentes pensaban que la salvación era solo para los judíos y pasaron por alto el hecho de que Dios también ama y salva a los gentiles. Hechos capítulo 11, versículos del 1 al 8, expresa eso. Soy Luis Carballosa y considero con vosotros este capítulo 11 y esos 8 versículos del capítulo 11 que comienzan así. Y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Jerusalén y en otras ciudades de Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, es decir, judíos. Discutían con Pedro, interrogándolo de por qué él había entrado en la casa de un gentil, de un incircunciso. Dice el versículo 3, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos, es decir, gentiles, y has comido con ellos? Para ellos, ese acto de Pedro era un acto de contaminación religiosa, contaminación espiritual. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope
orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él mis ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y, añade Pedro, y fieras, reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Eso sería una gran sorpresa para Pedro. Y dije: Señor, no. Esas 2 palabras no deben mezclarse. Si Él es Señor, no debemos decirle no. Si le decimos no, no lo estamos reconociendo como Señor. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. El Señor estaba dando a Pedro una gran lección. La gran lección es que Dios no hace acepción de personas. Dios vino al mundo en la persona de Cristo y murió por pecadores de todas las naciones, por hombres del África y del Asia y de las Américas, de Europa y de las islas de los mares. Dios salva a pecadores. Cristo murió por pecadores. Y en aquel lienzo el Señor está explicándole a Pedro esa realidad. Había allí cuadrúpedos terrestres, fieras y reptiles, aves del cielo. Y Pedro escuchó la voz que le decía: levántate, Pedro, mata y come. Pedro rehusó como judío, diciendo: no, Señor, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado jamás en mi boca. Pero el Señor iba a explicar a Pedro que Dios ama a pecadores de todas las naciones, de todas las nacionalidades. Y de entre todas las naciones, Dios salva a esos que ponen su fe y su confianza en el único Salvador de los hombres, Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú y yo, querido hermano, querida hermana, tenemos el privilegio de llevar el Evangelio a todo el mundo, a todos los pecadores perdidos, pecadores como tú y como yo, para que Dios, por su gracia, les salve, les dé el regalo de la vida eterna. Alza tus ojos al cielo, alcemos nuestros ojos al cielo y démosle gracias a Dios por su gran salvación. Él nos ha sacado de las tinieblas, del pecado, del error, de la inmundicia, y nos ha dado vida eterna por Cristo Jesús nuestro Señor. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza, ahora y por los siglos de los siglos. Amén.